ahora mismo ya sí que esto obliga a muchas cosas al Banco Central Europeo. Ese discurso de ayer de Powell, más que la decisión de ese discurso que estuvimos analizando además aquí en Negocios Televisión y todo el programa que llevas haciendo esta mañana, vuelve el mecanismo TPI. El mecanismo TPI que comentamos que en la última reunión del Banco Central Europeo prácticamente no se había hablado de ello. Lagarde dijo que no era algo prioritario. Bueno, pues ahora sí se convierte en algo estrictamente prioritario. Lagarde cambia el discurso. Es muy destacable que hable de efecto contagio, porque en realidad muestra ahí, ¿no?, que hay un enfado con esa política monetaria de la Reserva Federal, y es que nosotros tenemos que comprar la energía, tenemos que comprar los hidrocarburos en dólares, y entonces no nos queda otra, si Estados Unidos sigue adelante, que seguir subiendo tipos de interés. Es una muy mala noticia para los hipotecados, es una muy mala noticia para las empresas en Europa que siguen dependiendo de ese entorno de bajos tipos de interés. Y bueno, pues intenta también Lagarde pues anclar esas expectativas, ¿no? Esas expectativas inflacionarias, que ahora pues tiene un problema grave, porque Estados Unidos puede aguantar relativamente bien esa política de subida de tipos de interés. Fíjate que estamos diciendo que todavía no ha estallado la crisis allí, y el discurso de Powell ayer también lo expresaba, ¿no?, hablando de la fortaleza del mercado laboral, que hay riesgos, es verdad, que hay un riesgo inmobiliario, que hay un problema de inversión, que el consumo no crece como antes, pero sigue creciendo. Sin embargo, en Europa las cosas son bien distintas, ¿no? Es indudable que la recesión alemana va a arrastrar al resto. Prácticamente todas las cifras, todas las estimaciones que se están haciendo de crecimiento del Producto Interior Bruto en la eurozona para el año que viene son papel mojado, y cada día que pasa son más irreales. Iremos viendo seguramente a lo largo de las próximas semanas y del próximo mes cómo se va realizando una revisión de esas previsiones para especificar que todos vamos a entrar en una recesión, sea técnica o no técnica. Ya estamos prácticamente en ese contexto, solo hace falta ver los indicadores adelantados, esos PMIs, ¿verdad?, manufactureros, de servicios, el caso de la inversión también, ¿no?, porque se habla mucho del PMI de China, se habla mucho del PMI de Estados Unidos, pero las cifras en Europa la verdad es que son muy preocupantes. Y ahora pues el problema real es que hay que seguir subiendo tipos de interés, ya no a costa de provocar una recesión, sino a costa de provocar una depresión, porque la recesión yo creo que ya está descontada prácticamente por todos, excepto por ese outlook del Banco Central Europeo, que sigue sosteniendo que la eurozona el año que viene va a crecer, ¿no? Hay varias cuestiones aquí. Una primera sería, Lorenzo, que comentábamos ayer, sobre todo con Francisco, con Quintana de ING, la bondad o maldad de las decisiones. Es verdad que hay que presuponer que no hay maldad en las decisiones, hay que presuponerlo, pero sí es cierto que están ahí por algo, ¿no? O se supone que están por algo, de tal manera que cuando ellos estimulaban en los tiempos de salida del coronavirus y ya antes la economía para evitar una crisis de deuda, y una parte de la economía les decía, ojo, porque lo que estáis haciendo es una burbuja sobre una burbuja, pero la estáis liando. Y entonces ellos prefirieron el corto plazo, aquel famoso whatever it takes, ¿no?, en el que Draghi precisamente decía, vamos a salir de esta y ya vendrán los de después. Bueno, los de después están ahora, que es lo que no se están dando cuenta. Entonces, oiga, es que no toman las decisiones en base, no tienen, hoy por ejemplo han intentado alejarse mucho del ámbito político, con esas palabras de Nagel, en el que dice, bueno, yo estaba con ella, pero bueno, es como si habláramos con la pared, más o menos lo que ha dicho. Entonces, oiga, el Banco Central Europeo aquí, ¿a quién está poniendo en el centro de las decisiones? Ya no en el momento anterior, que es evidente que puso una crisis de deuda que quiso evitar, pero en el momento actual está poniendo al ciudadano en el medio de la situación, la estabilidad, o qué está haciendo, porque tú estás comentando esto para empresas, para familias, es un drama. Estamos hablando que con el movimiento más fuerte, si al final el BCE hace un movimiento más fuerte, como no quieren decirlo el tipo neutro, porque no quieren, si al final esto se va al 3 y algo, significa que hay hipotecas que van a subir 500 euros al mes. Hipotecas de 200.000 euros. No son tan extrañas en Europa, en España, que van a subir 500 euros al mes. Y luego el sector inmobiliario, que es el que ha empujado de la contratación, va a ver cómo va a tener un frenazo enorme. Decía el BCE un 9% de caída en precios. Entonces, ¿para quién están gobernando o actuando el BCE, Lorenzo? Porque hay una parte que el ciudadano ya no entiende, ni tampoco el inversor. Es, oiga, que usted puede no tener maldad, pero entonces lo que no tiene es ni idea de lo que está haciendo. Esto lo explicaba muy bien Buchanan, ¿no?, y su teoría de la elección pública. Es una cuestión de incentivos, más que de bondad o de maldad, porque claro, sobre el sexo de los ángeles podemos hablar mucho. Unos considerarán que es más o menos bueno, que hay que poner por delante una recuperación y evitar una crisis de caballo, aunque luego en el futuro tengamos que adoptar otras políticas monetarias denominadas no convencionales. Se denominaron no convencionales a la bajada de tipos de interés y a la compra de deuda pública, porque precisamente es no convencional, porque es algo que va en contra de la esencia de ese Banco Central, ¿no? Cuando se produce la crisis, no ya la
de 2008, sino ya justo antes de las Torres Gemelas ya se empieza a ver, ¿no?, un problema de deuda global, un problema de desaceleración, ya la deuda no permitía hacer crecer a los países. Bueno, pues hay una guerra contra el terror, una guerra global que propició mucho gasto público y que consiguió maquillar parcialmente el problema, pues utilizando economía de guerra, como se hizo también, ¿verdad?, después de ese New Deal, que bueno, pues que lo que hizo fue aumentar o acrecentar los problemas de ese crack del 29, que también venían después de una expansión monetaria importante, ¿no? Todos los ciclos económicos se producen porque hay una expansión monetaria, porque se crea demasiada demanda artificial, porque se crea dinero que se invierte y que no está basado, que no está fundamentado en un ahorro real. Todo eso después del patrón oro desaparece y a partir de ahí, bueno, pues hemos tenido una economía con un pecado original, que es la deudocracia, el dinero igual a la deuda. Cuando llega 2008 y todo ese sistema implosiona o explosiona, porque es una explosión interna y también externa, pues se decide, como bien decías, ese whatever it takes, sobre todo en Europa, que decir, bueno, pues vamos a coger los estatutos del Banco Central Europeo, les vamos a pegar fuego y a partir de ahora lo que vamos a hacer es intentar defender el crecimiento, no solo la estabilidad de precios, porque hay mucha gente que no sabe que el Banco Central Europeo, su mandato no era el crecimiento de la economía y la estabilidad de precios, como sucede con la Reserva Federal, sino en el caso del Banco Central Europeo era solo la estabilidad de precios. Ahí se modifica un poco el modelo, ese mensaje de Draghi, que luego da lugar a esa política monetaria no convencional, y entonces es una cuestión de incentivos, porque el político necesita que se mantenga ese crecimiento artificial, el Banco Central también, siempre y cuando no tenga inflación. Entonces nos decían, bueno, no hay inflación, no hay ningún problema, nace esa teoría o surge o cobra importancia de la teoría monetaria moderna, no pasa nada porque haya déficit, no pasa nada porque haya deuda, tenemos economías productivas importantes y entonces nosotros nos dedicamos a crear liquidez y no pasa nada. Ese sistema, como digo, explota, tenemos ya la inflación enquistada y entonces ahora llegamos a esa ratonera en la que cualquier decisión que tome el Banco Central Europeo es mala. Si sube tipos de interés, como bien decías, se carga absolutamente la economía, castiga a las familias, castiga a las empresas, muchas de esas empresas que sobreviven gracias a esos tipos de interés anormalmente bajos y que se han acostumbrado a vivir enchufados a esa UBI monetaria, ¿verdad?, en ese estado continuo de dependencia, pero es que si no suben los tipos de interés, te cargas la eurozona, te cargas al euro, te cargas la divisa sobre la cual se ha articulado todo. Si a eso le añades que tienes un problema porque tienes un norte y un sur que son económicamente completamente distintos y que esa locomotora alemana que podía garantizar esa estabilidad del euro se está yendo por el fregadero, ¿no?, por el agujero del desagüe, precisamente por esas sanciones a Rusia y esa desindustrialización que puede llevar a una recesión importante en Alemania, pues tienes todo el cóctel para que todo funcione mal. Yo llevo ya meses diciendo que esto ya no tiene una solución desde un punto de vista monetario, es decir, ahora tienes que elegir a quién destruyes y, como bien estás diciendo, lo que se elige es destruir la demanda, destruir a las familias y también en buena medida a las empresas, a las pequeñas y medianas, porque las multinacionales siguen beneficiándose de ellas, de esa política de compra de deuda por parte del Banco Central Europeo, que, como digo, tendrá que reconfigurarse, sobre todo en la compra de deuda soberana. Y recuerda, José Antonio, muy importante, que ese TPI, ese mecanismo antifragmentación, que es como se va a denominar a ese nuevo rescate, requiere que el país que lo solicite presente directamente ellos los ajustes. Hay que ir a pedir el rescate, no te rescatan cuando tu prima de riesgo se dispare. Tienes tú que presentar esa petición formal y, por lo tanto, ahí te dan es una de las claves, Lorenzo. Claro, esa es la gran clave aquí, porque ¿qué gobierno y eso lleva al informe del Banco Central Europeo sobre el impuesto a la banca, que es, tú haces el informe que te dé la gana, pero como me pidas el TPI, bueno, te llevo los hombres de negro, pero en masa, como orcos, o llevo a tu país. Y se lo está diciendo sotoboche el Banco Central Europeo, pero no hacen caso. Es que el impuesto a la banca, que desde un punto de vista electoral es muy atractivo, no casa con pedir al mismo tiempo a la banca que cuando suban esas hipotecas empiece a plantear moratorias. Porque ahora lo que vamos a ver es cómo la banca tiene que comprar esa deuda pública. Lo avanzamos aquí hace un par de semanas, ¿recuerdas? Y ya Reuters lo ha confirmado, los bancos van a ser los encargados de comprar esa deuda. Además, el problema de la morosidad lo tienen ahí inherente, porque si hay una destrucción de la economía van a tener morosidad, con lo cual van a tener problemas de capital. Y si encima le pones un impuesto adicional, pues entonces estás echando más gasolina sobre el fuego que estás creando, ¿no? Cuidado, porque después de toda crisis, de toda recesión, viene una crisis de deuda y luego una crisis financiera. Y todavía no hemos llegado a ese escenario. Ayer Powell también lo apuntaba cuando decía, cuidado, que puede haber problemas financieros internacionales que nos obliguen a replantearnos un poco la situación, ¿no? Es de libro. En todas las recesiones pasa lo mismo. El problema es que en cada recesión tenemos una montaña mayor de deuda y cualquier movimiento al alza de los tipos de interés pues golpea mucho más sobre esas economías endeudadas, ¿no? Es lo que yo llamo esa deudocracia que hace pues que nos pongan en una situación de inestabilidad continua. Si no se permite hacer los ajustes
En las economías, cuando hay una recesión y poco a poco se va engordando esa bola de nieve, llega un momento en que la bola es tan grande que ya ningún ajuste es posible y solo se huye hacia adelante. Y en eso estamos, José Antonio.